Vemos ahora las derivadas exponenciales. Derivadas exponenciales únicamente tenemos dos tipos, dos fórmulas. Continuando con la numeración para el formulario, la 13 tendríamos una función f de x igual a e a la u. Recuerden que el valor de e vale 2.7182, etcétera, etcétera. Que eso ya lo demostramos en algún momento. Y entonces el valor de e a la u, su derivada f' de x es igual a e elevado a la u, que es lo mismo, por derivada de u. Esta formulita es muy fácil de aprendérsela. E a la u, su derivada es e a la u por derivada de u. Y es todo. Cuando la base es diferente de 2.7182 y es otro valor cualquiera a puede ser 5, 4, 3, el valor que sea, elevado a una potencia u. Su derivada, f' de x, es igual a la u por el logaritmo natural de a y al final por la derivada de u. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos f de x es igual a 4 veces e a la 3x cúbica. F de x es igual a e por e elevado a la potencia 3x cúbica. No perdamos de vista dónde está la base, dónde está la potencia. Entonces, el 4 es una constante. F' de x es igual al 4 que multiplica. La derivada de e a la u es lo mismo, e a la u, e a la 3x cúbica por la derivada de u. La derivada de 3x cúbica sería 9x cuadrada. Así nada más. 9x cuadrada, un término algebraico que lo podemos multiplicar por 4 y reducir de 3 a 2 factores. F' de x sería igual 9 por 4, 36x cuadrada, que multiplica al valor de e elevado a la potencia de 3x cúbica. Y sería todo. Otro ejemplo, decíamos anteriormente, podemos ya combinar funciones exponenciales con trigonométricas ahora, y tendríamos ahora e elevado a la potencia de seno de x. E a la potencia seno de x. Por lo tanto, su derivada f' de x sería igual. E a la u sería solamente e a la potencia seno de x, todo esto por la derivada de u. Y la derivada del seno de x es únicamente coseno de x. Podríamos ya dejarlo así, primero la parte exponencial, la parte trigonométrica, o bien dejar la parte trigonométrica, coseno de x, que multiplica, ya sin corchetes también lo podemos dejar, e a la potencia seno de x. El orden de los factores no altera el producto, sin embargo, en algunos exámenes podemos tener opciones de este tipo o de este tipo. Lo presentamos de las dos formas para que no haya ningún problema en cualquier tipo de examen. Vamos a poner ahora un ejemplo con la fórmula 14. F de x es igual a 3 elevado a la potencia x cuadrada. 3 a la potencia x cuadrada. Lo podemos dejar así o lo podemos poner de esta forma. 3 paréntesis a la x cuadrada. También acostúmbrense a verlo de las dos maneras. F' de x es igual
a la u. 3 a la x cuadrada por el logaritmo natural de a, en este caso logaritmo natural de 3, por la derivada de u. Derivada de x cuadrada sería 2x. Podríamos igual poner un orden. F' de x es igual a 2x que multiplica a 3 a la potencia x cuadrada y al final logaritmo natural de 3. Entonces son fórmulas sencillas que únicamente debemos de ir comprendiendo su proceso. Y cuando haya algunas combinaciones, pues entender solamente cuál es su fórmula y algunas derivadas que anteriormente ya se hayan hecho. Es una combinación de productos. F de x igual a e a la potencia de 3x por el seno de 3x. Cuando tengamos ese producto, entender solamente la fórmula que habíamos visto anteriormente. F' de x es igual, me decían, el primer factor, no le pasa nada. E a la 3x, que multiplica a la derivada del segundo factor. La derivada del seno de 3x es coseno de 3x por derivada de 3x sería 3. Más el segundo factor, no le pasa nada, seno de 3x por la derivada del primer factor. Y la derivada de e a la 3x sería e a la 3x por derivada de 3x, que sería 3. De esta forma podríamos ya tener f' de x es igual a e a la 3x. Este 3 lo podríamos dejar al principio, 3 veces e a la 3x por el coseno de 3x. Más igual, dejar primero el 3, luego e a la 3x que multiplica al seno de 3x. Y luego ver que 3 veces e a la 3x, 3e a la 3x se encuentra en los dos factores. Y entonces podríamos factorizar y decir que f' de x es igual a 3e a la 3x que multiplica al primer factor, coseno de 3x, más el seno de 3x y dejarlo de esta manera en corchetes para que se vea ya de otra forma. Entonces hay muchas formas ya algebraicas, muchas combinaciones que teniendo las bases ya se puede continuar estudios superiores. Por último vamos a ver las derivadas trigonométricas inversas. Son 6 fórmulas. Tendríamos en primer lugar la función arcoseno de u. Su derivada f' de x es igual a la derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. La segunda, arco coseno de u. Su derivada f' de x, si observamos, es exactamente la misma, pero ahora va a ser negativa y queda menos derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. La tercera, f de x igual al arco tangente de u. F' de x es igual a la derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Observemos que ya no tiene raíz cuadrada, arco tangente y arco cotangente. Son sin raíz cuadrada. La función arco cotangente de u
es la misma de la tangente, pero ahora negativas. Menos derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. La siguiente, f de x igual al arco secante de u. Su derivada es f' de x igual a la derivada de u sobre u, es como un logaritmo natural, derivada de u sobre u, ahora por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Y finalmente, f de x igual al arco cosecante de u, es la misma de la secante pero negativa. Y nos queda f' de x igual a menos derivada de u sobre u por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. De esta forma, las funciones trigonométricas inversas podríamos decir que se reducen únicamente a 3, ya que arco seno y arco coseno es idéntica, únicamente en coseno cambia el signo a negativo. De la misma forma, arco tangente y arco cotangente es idéntica, pero cotangente es negativa. Y las dos últimas, secante y cosecante, también son las mismas, con la diferencia que arco cosecante es negativa. Ahora vamos a obtener la derivada de funciones ya particulares. Si tenemos f de x igual a 2 veces el arco seno de 4x cuadrada, únicamente vamos haciendo uso de la fórmula. Por lo tanto, f' de x es igual a 2 que multiplica arco seno de u es derivada de u. Derivada de 4x cuadrada quedaría 8x sobre la raíz cuadrada de 1 menos el valor de u, en paréntesis, 4x cuadrada, esto elevado al cuadrado. Podemos reducir algunas operaciones. Recordemos que el entero 2 tiene denominador 1 y multiplicamos en forma de fracción. Entonces tendríamos f' de x igual 2 por 8, 8 por 2, 16x, sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrada es un monomio al cuadrado, podemos quitar el paréntesis y dejar un solo término. 4 como coeficiente al cuadrado es 16. Y x de potencia a potencia, los exponentes se multiplican. 2 por 2 quedaría 4. Y de esta forma, el resultado nos queda de esa manera. Algo importante también que debemos mencionar es que estamos usando ahorita la palabra de arco. Sin embargo, también en algunos libros lo manejan como ángulo. El ángulo cuyo seno vale 4x cuadrado. Es exactamente la misma función trigonométrica inversa, porque estamos hablando ya de un ángulo. Cuando sabemos cuánto vale el valor de x, ya la función nos queda en ángulos, grados, minutos, segundos. Entonces la podemos ver como ángulo seno, o bien en algunos libros también la tenemos como seno a la menos 1. Esta notación de seno a la menos 1 es la forma en que aparece en las calculadoras científicas. Recordemos que en la función seno está en la parte superior y seno a la menos 1 está en la parte inferior. Son las tres notaciones, pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, repetimos, puede quedar arco seno, ángulo seno o seno a la menos 1 de una función trigonométrica inversa. La fórmula
las fórmulas son las mismas y el proceso es exactamente este que tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos únicamente la función arco-seno por arco-coseno? Exactamente de lo mismo. Entonces, seguimos el mismo proceso, 2 baja como constante, arco-coseno únicamente es menos la derivada de u, entonces aquí nos quedaría negativo, y multiplicamos más por menos, me quedaría menos 16x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 16x cuarta. Observamos que entonces el proceso es el mismo y únicamente es el signo lo que cambia de arco-seno y arco-coseno. Veamos otro ejemplo. Ahora, f de x es igual al arco tangente de 5x cuadrada. Únicamente, arco tangente de 5x cuadrada. Su derivada, f' de x es igual. Arco tangente nos dice su fórmula, que es la derivada de u, derivada de 5x cuadrada, 10x, sobre 1 más u al cuadrado. 1 más 5x cuadrada, esto elevada al cuadrado. De la misma forma, podemos quitar este paréntesis y dejar 10x sobre 1 más 5 al cuadrado, 25x, de potencia a potencia multiplicamos y nos quedaría 25x cuarta. Como es sumando, podemos ponerlo de esta manera o podemos invertirlo, no hay ningún problema, solamente así. Siguiente ejemplo, ahora pongamos 2 veces el arco cotangente de x cúbica solita. Arco cotangente de x cúbica. Derivamos y me queda f' de x igual a 2 que multiplica. Arco cotangente es negativa, 2 que multiplica, a menos la derivada de u. Derivada de x cúbica quedaría 3x cuadrada. Sobre 1 más u al cuadrado. X cúbica elevada al cuadrado. Hacemos operaciones y tendríamos f' de x igual, más por menos da menos, 3 por 2, 6x cuadrada, sobre 1 más x cúbica al cuadrado. De potencia a potencia, los exponentes, repito, se multiplican. 3 por 2, 6. No se puede reducir x cuadrada con x sexta porque hay un sumando, está sumando. Entonces, si estuviera multiplicando, sí se podría. En este caso, el resultado queda de esa forma. Veamos el ejemplo ahora con arco secante. F de x es igual a arco secante de 3x cuadrada. Arco secante de 3x cuadrada, seguimos el proceso que nos indica la fórmula. F' de x es igual a la derivada de u, derivada de 3x cuadrada, 6x, sobre el valor de u. El valor de u es 3x cuadrada, que multiplica a la raíz cuadrada de u al cuadrado, 3x cuadrada, esto al cuadrado, y le restamos 1. Haciendo algunas operaciones, 6 entre 3 me queda 2,
x y x cuadrada, aquí podemos reducir porque este es un factor que multiplica a toda la raíz. Entonces, esta x se reduce con una de abajo, como un logaritmo natural, y nos quedaría x por la raíz cuadrada. 3x cuadrada al cuadrado, 3 al cuadrado, este coeficiente al cuadrado es 9. X 2 por 2, 4 menos 1. El resultado quedaría de esta manera. Ahora podríamos hacer el último ejemplo con arco cosecante. Arco cosecante, pero aquí le vamos a poner un 2. 2 veces arco cosecante. ¿Qué pasaría? El 2 se queda multiplicando la derivada de 3x cuadrada. La fórmula me dice que ahora es negativa. Entonces aquí quedaría negativo. El valor de u sigue 3x cuadrada. El valor de u al cuadrado se mantiene menos 1. Más por menos, aquí me quedaría menos. Haríamos otro paso. 6 por 2 quedaría 12x sobre 3x cuadrada. Para que podamos reducir ahora al final, menos entre más quedaría menos, 12 entre 3, ahora me queda 4. De la misma forma, se reduce una x y abajo me quedaría x por la raíz cuadrada de 9x cuarta menos 1. Si se dan cuenta, el proceso es la misma de cada una de ellas, únicamente van cambiando los signos cuando hay coeficientes o términos al principio que multiplican, se va manteniendo. De esta forma, estamos viendo las derivadas de funciones trigonométricas inversas.